Hola, bienvenidos al curso introductorio B-Learning de Anestesia Pediátrica de la Universidad del Paraíso. Estamos en el módulo de evaluación preparatoria en pediatría, el cual hemos preparado en conjunto con el doctor Bruno Caracci, así es que esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes en cuanto a esta videopresentación, el material seleccionado y preparado especialmente para ustedes. La evaluación preparatoria en pediatría parte más o menos del esquema que ustedes ya conocen del paciente adulto. Así es que vamos a ir tratando por acápites cuáles son los tópicos que vamos a tocar, desde las cosas generales a las cosas más particulares, al examen físico y al examen de laboratorio para finalmente llegar a una conclusión y poder valorar el riesgo a través de nuestra evaluación preparatoria. Uno de los puntos fundamentales con el que partimos es la identificación del paciente. Ustedes tienen que verificar que el paciente que está programado en su tablet, que ustedes van a anestesiar, es el paciente que realmente tienen enfrente. Para eso tenemos pulsera de identificación, para eso tenemos que verificar si la ficha corresponde a nuestro paciente, si los exámenes corresponden al paciente, para no tener graves equivocaciones. Otro punto fundamental es la edad del paciente. Vamos a ver más adelante que la edad puede ser fundamental y puede ser una guía para la búsqueda de antecedentes específicos en nuestra evaluación preparatoria. Debemos saber cuál es el diagnóstico, cuál es la intervención a realizar, si es una cirugía de urgencia o una cirugía electiva. Debemos ver cuáles son los antecedentes médicos del paciente en forma general, al igual que en el paciente adulto. Cuáles son los antecedentes quirúrgicos, si se ha sometido a anestesias o a cirugías previas, cuáles son sus antecedentes familiares, cuáles son los fármacos que utiliza. Siguiendo con los antecedentes, además de los medicamentos, ¿no es cierto?, en uso, frecuencia, tipo de medicamento, tenemos que saber si es que tiene alergias conocidas. En general, si son pacientes muy pequeños, no van a estar sometidos a muchos medicamentos a menos que se haya intervenido o haya tenido hospitalizaciones previas. Pero es importante recabar antecedentes sobre alergias. Preguntar sobre alergia además de medicamentos, alimentarias y alergia al látex, específicamente en ciertos pacientes de riesgo, los que han sido sometidos a cirugías previas, por ejemplo, pacientes con disrafia espinal. Del examen físico ya les mencioné, ¿no es cierto?, que la edad era importante, pero así como la edad puede ser categórica, el peso y la talla tiene que ser específica para cada paciente. En la actualidad, nuestras máquinas de anestesia podemos programar el peso y la talla del paciente, lo que nos ayuda a programar nuestro ventilador. Pero además toda la dosificación que nosotros administremos de fármacos va a ser basado en el peso del paciente. Vamos a ver que hay ciertas cirugías que van a requerir exámenes de laboratorio más específicas, otras solamente una encuesta, pero existe también una gama básica de exámenes de laboratorio que pueden solicitar o que podemos necesitar para nuestra cirugía. Puede que nuestro paciente también requiera una evaluación por otros especialistas, por un cardiólogo infantil, por un respiratorio infantil, por un neurólogo, ¿no es cierto? Eso también va a ser evaluado y va a ser identificado en nuestra evaluación preparatoria. Todo esto para finalmente llegar a una conclusión de cuál es nuestro estado clínico de ASA para poder generar un plan tanto de pre, intra y postoperatorio de nuestro paciente para dar una anestesia segura. Una particularidad importante de la anestesia pediátrica es que nosotros no nos vamos a referir, si son pacientes pequeños, por ejemplo, a nuestro paciente directamente, que es el niño. Vamos a tener una triangulación en el cual va a estar nuestro paciente, que es el niño, y los padres. Por tanto, esta conjunción, este binomio padre-hijo o tutor-hijo, es muy importante que ustedes logren una buena comunicación. Logrando una buena comunicación van a poder recabar antecedentes que son relevantes y fidedignos. Logrando una buena comunicación van a poder tener un buen consentimiento informado no solamente de la cirugía, sino que de la anestesia. Para esto tienen que ser explícitos, para esto tienen que ser dirigidas sus preguntas. Pero además van a poder explicitar y van a poder hablar bajando la ansiedad de los pacientes y van a poder hablar con ellos sobre riesgos anestésicos, por ejemplo, en pacientes que son y que ustedes identifican en su evaluación preparatoria de alto riesgo. Por tanto, esta comunicación efectiva que ustedes tienen que lograr en este binomio es fundamental dentro de su evaluación preparatoria y que hace la diferencia del paciente adulto. El propósito general de esta evaluación es obtener una evaluación general, evaluar riesgo, como ya les dije,
pero además poder optimizar la condición previa del paciente. Ustedes pueden identificar un paciente que tiene una patología obstructiva, que a lo mejor hay que suspender, que hay que mandar al broncopulmonar, o a lo mejor un paciente que está hospitalizado va a necesitar kinesioterapia, nebulizaciones preoperatorias. Por tanto, no solamente es para que ustedes le den anestesia a su paciente, sino que para que englobe a toda esta medicina perioperatoria que ustedes pueden realizar solamente con la evaluación preoperatoria. Otro propósito es poder bajar la ansiedad de los niños y de los padres. Ustedes van a poder educar a los papás sobre lo que van a hacer cuando se enfrenten al pabellón y así como los niños también. Van a poder informar, van a poder educar, van a poder dejar indicaciones, van a poder explicar el minuto, por ejemplo, en que se va a reglamentar el paciente en el postoperatorio, dónde va a ir el niño en el postoperatorio, si van a poder tener acceso a los papás o no en el postoperatorio y finalmente tener el consentimiento informado. Piensen que los padres tienen una ansiedad extrema de entregarles al hijo a ustedes para que lo anestesien. Por tanto, esta parte de la evaluación preparatoria uno debiese dedicarse el tiempo, que no siempre tenemos con la asistencialidad de nuestros hospitales, pero que si uno la logra es muy beneficioso tanto para el paciente como para los padres como para nosotros. Queremos mostrarle un artículo que es muy importante y que en la actualidad está en boga sobre la incidencia de eventos críticos severos en anestesia pediátrica. El estudio APRICOT es un estudio prospectivo multicéntrico observacional que se realizó en varios centros europeos y que en la actualidad está marcando la pauta sobre riesgo y además de identificar eventos adversos en los pacientes pediátricos. Por tanto, si bien no es necesario que ustedes abarquen la totalidad, nos interesa que ustedes identifiquen a través de su evaluación preparatoria cuáles son los pacientes de más riesgo. El estudio APRICOT, como les mencionaba, un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico, en el cual participaron 261 centros europeos desde abril del 2014 a enero del 2015 y logrando recabarse 30.874 pacientes. La importancia de este estudio es identificar la incidencia y cuál es la naturaleza de los eventos críticos severos. Pero además de eso, se identificaron cuáles eran estos factores de riesgo. Por tanto, es lo que nosotros queremos mostrarle en esta videopresentación. Los resultados mostraron que la incidencia de eventos críticos severos perioperatorios ascendió a 5,2%, de los cuales los eventos más importantes en pacientes pediátricos son los respiratorios, con un 3,1%. ¿Qué pacientes son los que más tienen incidencia de presentar eventos o complicaciones respiratorias? Son los lactantes y los preescolares. Como segunda causa de complicaciones o de eventos críticos en anestesia infantil fue la inestabilidad cardiovascular, con 1,9%. ¿Quiénes son los pacientes que más pueden presentar estos eventos adversos? Son los neonatos y los infantes, dentro de los cuales tenemos arritmias, inestabilidad hemodinámica. Pero no solamente vieron incidencia, además identificaron cuáles eran los factores de riesgo, que es lo que nosotros queremos que ustedes recuerden. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a eventos críticos perioperatorios? Fueron la edad, la historia médica y la condición física actual del paciente al momento de la anestesia. Si ustedes piensan en estos factores de riesgo, son todos factores que ustedes pueden recabar de su evaluación preoperatoria. Y esa es la importancia y el por qué este artículo está incluido en esta presentación. Si ustedes observan estos gráficos, van a ver que los pacientes de menor edad son los que más van a tener complicaciones desde el punto de vista cardíacas y respiratorias, ¿no es cierto? Pero las cardiovasculares, como les dije antes, son mayores en los neonatos y en los infantes, y las respiratorias aumentan en la medida de los preescolares y los lactantes. Pero quiero que se fijen en que tienen que tener, solamente mirando la clasificación de la edad, ustedes pueden pensar que pueden tener más complicaciones en un paciente. Si nos vamos solamente a las respiratorias, vemos que mirando la edad de estos pacientes, infantes y preescolares, vamos a tener más complicaciones respiratorias como broncoespasmo, laringoespasmo. Así es que dentro de la evaluación preoperatoria, solamente la categorización etaria les puede identificar cuál es el riesgo más aumentado que van a tener al someter a un paciente a su anestesia. Ahora, si miramos en extenso el trabajo y nos vamos al detalle,
vamos a ver que este listado que está aquí en círculo, circunscrito, son antecedentes que también ustedes pueden recabar de su evaluación preparatoria. El fumador pasivo, cuál es la sensibilidad al evento respiratorio, si tuvo un resfrío o no hace 2 semanas, si es un paciente que tiene hiperreactividad, si es un paciente que está sometido a, a tabaco en forma pasiva o si es un paciente roncador. Si ustedes miran, si bien no todos son estadísticamente significativos, existen varios antecedentes que son que tienen un P significativo y que por tanto dentro de su evaluación preparatoria ustedes tienen que ir a buscar. Así es como analizando el APRICOT nos dimos cuenta que la edad es un factor importante de su evaluación. Además les va a dar antecedentes sobre el crecimiento y el desarrollo del paciente. Tenemos que tener los datos del nacimiento. No es lo mismo enfrentarse a un paciente recién nacido de pretérmino, de término, de postérmino durante nuestra anestesia. Tenemos que saber si nuestro paciente es sano o si tiene alguna patología por sistema, un paciente antecedente de asma, antecedente de cardiopatía congénita, saber si nos enfrentamos a un paciente con un síndrome de Down o alguna otra patología, enfermedad mitocondrial. Van a ver que en anestesia pediátrica hay muchas patologías sindromáticas que no solamente tienen un nombre extraño, sino que además son multiorgánicas. Muchas patologías no las van a poder conocer. Para eso existe la fase de datos. Muchas veces las mamás están muy familiarizadas con la patología del paciente y si no pueden requerir a la interconsulta del médico tratante, interconsultor, digamos, para poder obtener información de lo que ustedes necesiten. Saber el control médico, saber las hospitalizaciones que ha tenido. En general, los niños tienen muchos controles cuando son pequeños, ya sea en su consultorio, ya sea con su pediatra. Saber si las vacunas o no están al día. Así es como ya les hemos dicho reiteradamente que la identificación del grupo etario es importante. Tenemos que saber si él es un recién nacido, ¿no es cierto?, pretérmino, si tiene menos de 37 semanas, si es de término mayor de 38 semanas, si es un lactante, en general desde los 28 días del mes hasta los 2 años, los preescolares de 2 a 6 años, los escolares de 6 a 12 años o es un adolescente. Si nos enfrentamos a un recién nacido de pretérmino, van a ver que hay múltiples alteraciones metabólicas y propias de estos pacientes que van a estar dentro de su ficha y que ustedes tienen que ir a recabar. Tienen más antecedentes de policitemia, hiperbilirrubinemia, trombocitopenia, tienen alteraciones de la coagulación que son propias de la edad, tienen las complicaciones propias del prematuro, tienen falta de regulación térmica, hacen más apnea perioperatoria, hacen hipoglicemia. Y un dato importante que lo van a ver, la importancia y que van a aprender a buscarla dirigidamente es el nivel de calcio. Van a ver que en el módulo cardíaco que el calcio es muy importante para la contracción muscular. Por tanto, esa función depende del calcio. Entonces, cada vez que ustedes vayan a evaluar un paciente prematuro o de término, tienen que ir a buscar y pedir en la UCI que les midan el calcio. Es importante saber la causa de la prematurez, cuáles son los antecedentes del parto, ¿tuvo maduración pulmonar o no tuvo? ¿Cuántas dosis de surfactantes? ¿Tuvo ventilación mecánica o no? ¿Tiene otras malformaciones? ¿Cuál es su edad postconcepcional? ¿Cuál es el peso que tuvo al nacimiento? Van a ver que en general los pacientes que están en la UTI-NEO tienen eco cerebral, tienen ecocardio, están muy estudiados porque todos sabemos que tienen múltiples otras patologías porque este niño en el fondo todavía no ha nacido. El recién nacido de término, si tienen bien, tiene varias cosas en comunes con los prematuros, siguen siendo termolábiles, su fisiología cardiopulmonar también es distinta, tienen alteraciones de otro sistema. También tenemos que ir a buscar los mismos antecedentes, el antecedente del parto, el peso al nacer, cómo fue el embarazo de la mamá, si fue sano o no fue sano. Ya cuando nos enfrentamos a un lactante, tenemos que ir a buscar antecedentes en el cual el paciente ya se empezó a alimentar, cuál fue su tolerancia a los alimentos, hizo alergias alimentarias. Estos niños empiezan a levantar la cabeza, empiezan a sentarse, a dar sus primeras actividades motrices, por tanto todas las alteraciones del desarrollo psicomotor se empiezan a notar a esta edad. Tiene antecedentes de alergia, cómo están sus controles, empiezan las enfermedades respiratorias también. Así que es muy importante buscar los antecedentes de síndrome bronquial obstructivo. Ya el preescolar y el escolar va al colegio, tiene alteraciones dentales, empiezan a perder los dientes. Es muy importante que ustedes pregunten en esta edad si el niño tiene dientes sueltos, explícitamente. Esta edad también presenta mayor número de enfermedades respiratorias, así que también tienen que ir a buscar dirigidamente. Estos niños se operan de adenoides, se operan de amígdala.
Hay que ver cuál fue el último episodio. Otra cosa importante que se ve en esta edad, entre los 3 y 5 años, es mucho más frecuente la delirio postoperatorio, la agitación psicomotora al despertar, ya que la mayoría de los casos van a ustedes a ocupar halogenados y en esta edad es donde más frecuentemente se enfrentan o lo van a ver. Así es que yo les recomendaría que cuando ustedes se enfrenten a este tipo de pacientes, le adviertan a los papás y le cuenten cómo puede ser el despertar y que puede ser normal, digamos, en este tipo de niños. En los adolescentes es muy importante ver si es que tiene tratamiento de ortodoncia, buscar si hay antecedente de tabaco, alcohol y drogas, que no siempre se los van a decir delante de los padres, pero por lo menos tratar de identificar si es que existe ese riesgo. Y en las adolescentes buscar si su última regla y si es que tiene test de embarazo o la posibilidad de que existiera un embarazo no planificado. Otro punto relevante de buscar de los antecedentes médicos es si el paciente es roncador o no. Es muy importante identificar el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que en general en los pequeños se va a ver asociado a la patología adenoamigdaliana, pero hay muchos otros niños que no están identificados, que no están diagnosticados o no van a estar en un pabellón de otorrino. Por tanto, es muy importante, como ustedes ya vieron en el apricot, el ser roncador es un factor de riesgo. Así es que ustedes tienen que también buscarlo dirigidamente en su evaluación preoperatoria. Preguntar sobre el tabaco de los papás y preguntar sobre las horas de ayuno, pero no solamente sobre las horas, sino que además deben preguntar por el tipo de alimento que consumieron. Como ya vimos, preguntar por las alergias y los medicamentos. Sobre el ayuno, la clásica esquema, ¿no es cierto?, de 2, 4, 6 y 8, que ha sido la guía que ustedes conocen y que han estudiado de la ASA, de la Sociedad Americana, de la Sociedad Europea, de la Sociedad Pediátrica, se mantiene para 2 horas para líquidos claros, 4 horas para leche materna, 6 horas para fórmulas, 6 horas para comidas ligeras y 8 horas para comidas grasas. ¿Qué ha pasado este año? Y esto es lo reciente. La Sociedad Europea, la Sociedad Británica y la Sociedad Francesa hicieron un nuevo consenso, que se los adjuntamos en la literatura, y en la cual se cuestiona sobre las horas de líquidos claros que los pacientes pueden ingerir por última vez antes de entrar al pabellón. Después de muchos estudios, desde 2 horas a de 0 horas, llegaron a un consenso que 1 hora podría ser un tiempo seguro, digamos, debido a la baja incidencia de aspiración broncopulmonar en los niños, pensando en una cirugía electiva en un niño sano. Y eso hay que considerarlo. Estamos hablando ni de urgencia ni niños con patología. Además, limitan el volumen a ingerir, pero esta nueva guía o recomendación que fue reciente en el 2018 publicada, está por familiarizarse y ver cuál va a ser la normativa que tome la Sociedad Americana sobre este nuevo consenso. Como ya vimos, también es importante las cirugías previas. Traten de buscar los protocolos, traten de mirar los protocolos anestésicos antes. Hay mucha información en ellos. Es importante también ver si es que ha recibido anestesia. Muchas veces los niños son sometidos a una resonancia, un escáner y los papás no lo ven como una cirugía, pero los niños recibieron una anestesia general y que pueden haber tenido manejo vía aérea, complicaciones, como cualquier otra anestesia. Por tanto, también yo les recomendaría que pregunten si es que ha recibido alguna anestesia en general, más que una cirugía. Dentro de la anestesia pediátrica es muy importante, y esto es una normativa americana y de la Sociedad Chilena de Anestesia, en que uno tiene que buscar dirigidamente el antecedente de hipertermia maligna. Tenemos que saber que los pacientes pediátricos tienen mayor incidencia, por tanto la pregunta tiene que quedar registrada y preguntada dirigidamente. Tenemos que saber si hay otras enfermedades hereditarias que pueden estar asociadas a rhabdomiolisis o hipertermia maligna. Y tenemos que recordar que las patologías en los niños en general son multiorgánicas, así que tener alto índice de sospecha. Sobre las patologías neuromusculares, es importante preguntar la historia familiar, saber si es que el niño tiene antecedentes familiares y personales de hipertermia, pero además si es que existen otras patologías neuromusculares que podamos buscar en la historia. Por ejemplo, antecedentes de hipotonía, contracturas, si ha habido un retraso del desarrollo psicomotor, si tuvo controles de la teletón, si ha tenido complicaciones anestésicas familiares. Por ejemplo, también si es que están controles y han encontrado un CK o un láctico elevado, también debe ser sospechar sobre una patología neuromuscular y vamos a tener que probablemente en esa circunstancia buscar más o recabar más antecedentes para saber cuál va a ser el tipo de anestesia que nosotros vamos a utilizar.
si bien la hipertermia maligna está delimitada a muy pocas patologías, ¿no es cierto?, que son estas que tenemos acá, nuestro índice de sospecha tiene que ser alto, porque no solamente vamos a tener hipertermia maligna, podemos tener, como les mencioné anteriormente, rhabdomiolisis. Y por tanto, ustedes tienen que ir además de buscar estas patologías específicas, que son pocas, buscar las otras patologías que sí se pueden asociar a alteraciones y que sean gatilladas por nuestros anestésicos. Referente al examen físico, tratan de ser ordenados y sistematizados. Lo que más buscamos en los pacientes pediátricos es buscar una vía aérea que sea difícil, anticipada, ojalá. Para eso tienen que evaluar a los pacientes, ojalá de frente y de lateral. Si bien los parámetros que son en los adultos y que ustedes conocen no son extrapolables a los niños, existen ciertas condiciones o ciertos signos que ustedes deberían ir a buscar. Deberían ir a buscar dientes sueltos, deberían ir a buscar micrognatia, baja implantación de las orejas o alguna anormalidad craneofacial que les haga sospechar o algún síndrome que les haga sospechar de vía aérea difícil. Tienen que evaluar el estado cardiopulmonar y tienen que evaluar los accesos venosos. Para eso yo muchas veces les advierto a los papás si es que considero que es un lactante pequeño, que voy a tener dificultad del acceso, de decirle y anticiparles que probablemente el niño va a salir con más de una punción para que no tengamos problemas y se los podamos anticipar a los papás. Y como ya les hemos reiterado muchas veces, el peso y talla del paciente es fundamental. Esta tabla, en la cual ustedes pueden revisar tranquilamente, lo divide por sistemas y buscando ciertos factores asociados, ustedes pueden tener cuáles son las posibles implicaciones anestésicas. Por ejemplo, un paciente que tiene asma, ustedes van a sospechar o van a pensar que puede tener irritabilidad de la vía aérea, broncoespasmo. Así que se las dejo para que ustedes la revisen tranquilamente y puedan tener sospecha de ciertas cosas que las pueden tener implicancias anestésicas. Como ya mencionamos anteriormente, el laboratorio se tiene que ver según la patología. Van a haber muchos niños que no requieren mayores exámenes y que solamente basta una encuesta hematológica, sobre todo niños sanos de cirugía mayor ambulatoria y mayores a 1 año. Diferente es una cirugía mayor, una cirugía hepática, una cirugía renal o un prematuro que ya vimos que tenían alteraciones de la coagulación, todos los menores de 6 meses, menores de 1 año. En esos pacientes sí vamos a necesitar una hemoglobina, vamos a necesitar unas pruebas de coagulación. El resto va a ser según la patología que nosotros nos veamos enfrentados. Queremos también mencionar ciertos casos especiales de la evaluación preoperatoria que son muy frecuentes y que ustedes tienen que poner alto índice de sospecha y que los quisimos adjudicar o mencionar separadamente, muy acotado porque lo van a leer mejor en sus artículos. Una patología muy frecuente es la enfermedad respiratoria aguda alta, la infección del tracto respiratorio superior. Como ya vimos, es el mayor riesgo de evento adverso, la enfermedad respiratoria. Por tanto, trae altos riesgos para el paciente, para la anestesia y para la cirugía. Este esquema que está en el artículo de la doctora Becke es muy simple, muy fácil de seguir, en el que ustedes van a tener que tomar decisiones cuando se enfrenten a un niño que está con un resfriado. Obviamente que la historia, la comorbilidad, el tipo de cirugía, la experiencia del anestesista, el consentimiento de los papás es fundamental dentro de su evaluación preoperatoria. Pero ustedes van a tener que identificar si es un resfriado leve, moderado o severo. En general, ciertos lineamientos es que ustedes tienen que ver la severidad de la patología respiratoria aguda. ¿Qué cosas son importantes que se tienen que siempre considerar? El uso o pretratamiento con salbutamol, el uso o no de propofol concomitante, el uso de lidocaína y el tipo de cirugía. Y obviamente si tienen mayor experiencia del operador. ¿Cuáles son factores de riesgo importantes? Los niños menores de 1 año, el fumador pasivo, el que tiene comorbilidad respiratoria, una cirugía de otorrino o si necesita necesariamente intubación endotraqueal del paciente. ¿Ya? Pero también tenemos que pensar que los pacientes de otorrino, de adenoide amigra, se mejoran de la cirugía. Entonces, como todas las cosas, uno tiene que poner en la balanza. Es muy importante tener una buena comunicación con tu equipo quirúrgico y con los papás para poder definir si es que van a hacer o no la cirugía. En general, la hiperactividad de la vía aérea permanece hasta 6 semanas. Y los consensos actuales, como no podemos estar suspendiendo a los niños tanto, han llegado a que en la actualidad aproximadamente 2 semanas
serían suspender para un paciente que tiene una enfermedad leve y 4 semanas, así que ya definitivamente es una neumonía, una enfermedad más severa. ¿Ya? Así que revisen este artículo, es muy interesante, es muy práctico, les va a ayudar mucho en su práctica diaria. Y el otro punto importante es la anestesia del ex prematuro y la apnea. La apnea, como un cese del flujo respiratorio en estos pacientes, es más frecuente. Cuando ustedes se enfrentan a un paciente, como ya vimos, prematuro, un recién nacido, tienen que saber cuándo fue el nacimiento, ver si es que fue un prematuro y qué tan prematuro. Se ha visto que a menor edad postconceptual tiene mayor riesgo de apnea postoperatoria, hasta las 60 semanas postconceptuales. Por tanto, un paciente que tiene menos de esa edad, ustedes tienen que tomar ciertas medidas, no solamente del intraoperatorio, sino además del postoperatorio, dónde van a mandar a ese paciente. Un paciente que tiene riesgo de apnea no lo pueden hacer una cirugía ambulatoria, probablemente lo van a tener que dejar hospitalizado y monitorizado o en una unidad de cuidados con mayor monitorización. La anemia también es un factor que es independiente, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no es cierto? La anemia, con una hemoglobina menos de 10, es un factor independiente que si tú tienes un prematuro de menos de 60 semanas, tienes que considerar y por tanto vas a tener que tener niveles de hemoglobina y si está anémico, y además tiene una prematurez de baja edad postconceptual, probablemente tiene alto riesgo de apnea postoperatorio. Ahí van a tener que decidir entre el equipo quirúrgico y entre los papás cuándo va a ser el mejor minuto para operar a ese paciente. También esto lo pueden revisar más profundamente en la literatura que les dejamos. Y ya terminando, como conclusiones queremos decirles que es muy importante ser ordenado, que no se les pasen antecedentes. Uno siempre tiene esquemas mentales y en esta evaluación preparatoria sería muy importante que ustedes lo tuviesen. Hay que buscar dirigidamente cuáles son los factores de riesgo que ustedes pueden determinar y que ya vimos anteriormente. Ser muy rigurosos, pero además ser muy claros en transmitir la información, en poder aclarar las dudas que tengan los papás y poder tener una mejor evaluación preparatoria, aunque no les va a garantizar, digamos, que no van a tener eventos adversos, sí van a poder tener una muy buena relación con el médico-paciente y sí van a poder ustedes anticiparse a los eventos que ustedes pudieron identificar. Así es que esperamos que esta video presentación les sea de mucha utilidad y que continúen muy bien con su estudio. Gracias.